Los gases ideales. Ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos, en condiciones de baja presión y alta temperatura. En 1648, el químico Jean-Baptiste van Helmont creó el vocablo gas a partir del término griego caus, para definir las génesis características del anhídrido carbónico. Esta denominación se extendió luego a todos los cuerpos gaseosos y se utiliza para designar uno de los estados de la materia. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas desde finales del siglo XVII, aparentemente de manera independiente por August Cronin en 1856 y Rudolf Clausius en 1857. La constante universal de los gases se descubrió y se introdujo por primera vez en la ley de los gases ideales en lugar de un gran número de constantes de gases específicas descritas por Dmitri Mendeleev en 1874. Ley de los gases ideales. Teoría cinética molecular. Esta teoría fue desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell. Nos indica las propiedades de un gas ideal a nivel molecular. Este tiene varias características que son: todo gas ideal está formado por pequeñas partículas puntuales, átomos o moléculas. Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades en forma recta y desordenada. Un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que la contiene, debido a los choques de las partículas con las paredes de este. Los choques moleculares son perfectamente elásticos, no hay pérdida de energía cinética. No se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. La energía cinética media de la translación de una molécula es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Ecuación de estado para gases reales. Haciendo una corrección a la ecuación de estado de un gas ideal, es decir, tomando en cuenta las fuerzas intermoleculares y volúmenes intermoleculares unidos, se obtiene la ecuación para gases reales, también llamada ecuación de Van der Waals. Teoría cinética molecular. Ley de Boyle. Esta teoría explicaba que los átomos y moléculas en el estado gaseoso se comportan como centros puntuales de masa, que solo en el rango de las altas presiones y bajas temperaturas son afectadas por las fuerzas atractivas. Fuera de estos límites, las propiedades físicas de un gas se deben principalmente al movimiento independiente de sus moléculas. Ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas, una presión dada a mayor velocidad de las moléculas, mayor volumen del gas. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es una ley que permite estudiar el comportamiento de los gases y es estudiada habitualmente en física y química. Relaciona la presión del gas con la temperatura mientras se mantiene constante otros parámetros como el volumen y la cantidad de sustancias. Si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante. Para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques para las paredes por unidad de tiempo. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tiene un valor constante. Aplicaciones de los gases ideales en industria. Purga por desplazamiento.
El caso más simple es el barrido de una canalización. Se inyecta el nitrógeno por un extremo produciéndose un frente móvil de inertización. Recuperación de datos curiosos. Las moléculas se mueven lo suficientemente alejadas unas de otras y no interactúan entre sí. La ley de Boyle se puede expresar. La expresión y volumen de un sistema de gases varían inversamente si la temperatura y la cantidad del gas son constantes. Los gases tienen un comportamiento ideal cuando se encuentran a bajas presiones y temperaturas moderadas.